Alberto Pérez Blas, muy buenos días, gracias por su atención. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchos días. ¿Ya está mejor, Lilia? ¿Te me escuchas mejor? Gracias. ¿Y no nos estás viendo, no nos estás viendo por Facebook? Híjole. Pero nosotros hemos tenido asesinos silenciosos, resguardados, han asesinado el futuro del país de muchas generaciones y tenemos que encontrarles un nombre, no puede ser. Así como lo tiene la diabetes, pues estos deberían de tener un nombre, no solo con lo que respecta a la gasolina. Vamos a ver dentro de poco el jaleo con la... Estos asesinos silenciosos que han permanecido resguardados, inclusive por la prensa, por algunos medios que le son afines, que tienen servidores ahí muy culpables para tapar o para desviar los temas, para generar cortinas de humo, etc. Pues ahí está. Y yo creo que todo esto pudimos observarlo ahora durante este largo periodo vacacional, ¿no? Sí, definitivamente. Yo quisiera en ese sentido hacer una reflexión sobre lo que hoy se está publicando en varios medios de comunicación. Si ustedes ven el resultado de las últimas encuestas que se realizaron de percepción, resulta que lo que se esperaba que iba a suceder producto de las dificultades que los ciudadanos hemos enfrentado por este abasto de gasolina, pues resulta que no se dio. Y tanto las encuestas de distintas casas productoras, en este caso de Las Heras por un lado, Mitowski por el otro, coinciden en que no solamente no se ha menoscabado, no se ha disminuido el apoyo al presidente de la República, no obstante estas dificultades, sino que por el contrario se ha fortalecido el apoyo al presidente por un lado, y además la ciudadanía en términos generales ha reconocido la importancia de una lucha de esta magnitud, no obstante las dificultades que todos estamos enfrentando de alguna manera, producto de la dificultad en el abasto. ¿Tú qué opinas de esto, Paco? Sí, yo creo que la gente, todos estamos muy conscientes de que durante la larga noche del neoliberalismo pripanista fuimos robados los ciudadanos de diferentes formas. Y una de las más visibles fue esta, la del huachicoleo. Todos veíamos en reportajes televisivos, leíamos en ciertos medios que estaban robados el combustible. Pero pensábamos que solamente se trataba de gente que tiene grandes necesidades económicas, que perforaba los ductos y que sacaba cubetitas o que sacaba tinacos, qué sé yo. Pero lo que estamos descubriendo es que este robo de combustible se da precisamente desde las propias válvulas de la refinería de Deer Park en los Estados Unidos. Desde ahí se comienzan a robar el combustible.
luego se lo roban en los barcos que la transportan a nuestro país, luego se la roban en los ductos, y todo esto con la complicidad de funcionarios de Petróleos Mexicanos, de políticos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, miembros de los gabinetes de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y la complacencia, cuando menos, de estos tres últimos titulares del Ejecutivo Federal. Y esto, pues, nos ha indignado, por supuesto que nos ha indignado, y estamos apoyando esta lucha en contra de este enorme acto de corrupción y sacrificándonos. Yo creo que han sido bienvenidas las medidas de las autoridades de Hidalgo, fueron los primeros, ayer la Ciudad de México también, para que ordenadamente acudamos a cargar combustible los días en que se estableció el no circula. Yo creo que es una buena medida y la gente está respondiendo. Hoy en la mañana amigos me decían, yo ya fui a cargar en mi vehículo que le tocaba hoy, y el jueves me toca en el otro vehículo de mi esposa, ese día lo voy a ir a cargar, el jueves. Creo que la gente está apoyando esta medida. Sí estamos sufriendo, sí nos tenemos que formar un rato en las filas, sí a veces no hay el producto que estamos demandando, pero creo que el sacrificio vale la pena. Y esto seguramente redundará pues, en el costo del combustible. Si hay más oferta, porque ahora no la había, pues seguramente el precio del combustible tenderá a reducirse. ¿Sigues ahí? Hay una cuestión que pues, tendrá a ponerle la cereza al pastel, y es conocer los nombres de quienes han participado en este saqueo. ¿Quiénes se han beneficiado de este saqueo? ¿Cuáles empresas privadas? ¿Cuáles los vendedores de gasolina que también han hecho lo suyo? Y sobre todo los funcionarios de Petróleos Mexicanos de Rubí, porque también hay un renglón que se ha negado, ¿verdad? Y que está muy claro, es aquel en el que pues quienes encabezan todas las titularidades tienen una responsabilidad que no han enfrentado y que dicen ignorada. Según se sabe, los directores de Petróleos Mexicanos reciben un informe todos los días sobre extracción y la producción en las refinerías, la distribución, etc. No puede ser que a la hora de hacer números sobre lo que se produce y lo que está ingresando a la caja no tenga ningún cruce, ¿verdad? No puede ser que si uno diga, bueno, a ver, si el mes pasado hubo una producción de 1.000 litros de gasolina, bueno, pues el ingreso tiene que corresponder a 1.000 litros de gasolina. Lo sabe también que hay un porcentaje que tienen autorizados los niveles de sindicatos, sobre todo los que operan por las cargas de distribución, que se evapore el combustible. Y puede ir entre el 10 y el 12%, cuando los especialistas dicen que si acaso llega al 3%. Por lo tanto, ellos se respaldaban en lo aprobado por el sindicato para vender el excedente, es decir, entre el 7 y el 9%. Y esa es otra forma de don, ese es otro guachicoleo. Entonces, tienen que dar los nombres dentro de la iniciativa privada, quienes pueden estar conducidos con este robo. Porque 60.000 millones, obviamente que no se distribuyen en galoncitos ni nada por el estilo. Se transportan en esas camionetas viejas, las que nos hicieron favor ahí los aplaudidores de cualquier gobierno de exhibir. No, esto es un robo mucho menor, que además el tanto lo pueden distribuir, pero están avanzando y la cifra es mucho mayor que el año pasado. Mucho mayor. Fíjate que hoy en la mañana, durante Bueno, están los de distrito, los cerveceros, los de Celta, todos ellos tienen inclusive estaciones de servicio dentro de los lugares en donde recuerdan sus trailers.
¿Alguien les ha hecho alguna auditoría? Porque, bueno, pues tenemos que las grandes evasión tributarias son de los monstruos, las grandes evasión en el pago de la luz son de todos estos monstruos, no son los daños que tiene la Comisión Federal de Electricidad con los diablitos, y que porque algunos pongan sus diablitos ahí particulares en el domicilio. No, son estos grandes monstruos los que no pagan, los que no le pagan a la Comisión Federal de Electricidad realmente la luz de los otros. Entonces, bueno, pues nos faltan los nombres, ¿no? Yo creo que incluso, Lilia, habría que resaltar el que se ha venido mencionando que tenemos dentro de Pemex un Pemex alterno, porque no solamente es un asunto estrictamente de la sustracción del combustible, sino además del lavado del dinero que eso les deja, por un lado, de las redes de distribución paralelas que se han venido construyendo, y por el otro lado, la red de distribución a determinadas estaciones de servicio que se habían convertido en consumidoras de este producto ilegal. No solamente a nivel de usuarios menores, sino a distribuidoras para grandes empresas corporativas que tienen una planta de transporte muy alto. Entonces, este esquema paralelo fantasma, por así decirlo, que ha venido mermando la capacidad financiera de Pemex, evidentemente tiene que ser denunciado. Y yo te diría que ahí es en donde yo estoy viendo el talón de Aquiles en este momento de la estrategia. No hay información suficiente a ese respecto. Sí hay. Mira, hoy en la mañana, lo que decía antes de que Lina me interrumpiera, decía que un primer caso llevado ante la Fiscalía General informó el señor Santiago Nieto, que es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ya hubo 5 casos llevados ante la Fiscalía. Uno por 80 millones de pesos, otro por 150, un tercero por 386 millones, un cuarto por 27 millones y el quinto por 230 millones de pesos. Pedimos nombres, pero si nos dan los nombres, pues violamos el debido proceso y entonces salen a la calle quienes hasta ahora son reos de sospecha, pero que deben ser procesados de acuerdo a la ley. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¿Estás de acuerdo? No, es que de veras, sí, esa parte sí les tienen que demandar. O sea, se habla de 60,000 millones, 65,000 millones de pesos. El dueto Rosé y muchas estrellas más de la música que llegó para quedarse. Los espectaculares 80s. Un álbum doble de edición limitada que usted puede adquirir ahora por tan solo 50 pesos. Sí, escuchó bien. El álbum doble con éxitos de los 80s por tan solo 50 pesos. De venta solo en Durango 341, Colonia Roma. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión convoca a realizar una serie de audiencias públicas para analizar el proyecto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional a partir del 8 de enero. Ya fueron por el café, Paco. Ya. Ya. Eso favor, Arturo, ahorita viene. Así como informar a la ciudadanía sobre la trascendencia del tema. Cámara de Diputados, 64ª legislatura. Legislatura de la paridad de género. Óyeme, la luz está muy bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Aparte de que vamos a tener a jóvenes con nosotros trabajando, el gobierno los va a apoyar. Gobierno de México. Escuche y vea diariamente de 1 a 2 de la tarde. Villamil,
diseño de Genaro Villamil y Lourdes Villasol. De lunes a viernes a la 1 por la 6:20. Radio 620. Teléfono en cabina 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Bueno, pues me dejaron el escenario para mí solita. Eso me encantó. Este par de caballeros, ¿verdad? En lo que salieron a fumarse Servicio. su cigarrote, Es el vicio. me dejaron aquí solita. No, ni me veas feo, Paco Rodríguez. Te estoy viendo muy bonita. Te Es estoy muy viendo muy bonita, bonita. sin Muy guapa, nada, muy- Ni me veas tan ¿Qué- feo, qué- porque qué- ahí se Rosita? fueron, aquí me dejaron. Un aquí, cigarrito, un cigarrito. Tan a gusto. ¿Ves, Rosita? Ves Rosita, sí señor, pero en la cara, en el rostro. Oigan ustedes, tenemos, bueno, ya a Claudia Rodríguez en la línea. Claudia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos, feliz año a todos nuestros radioescuchas y por supuesto que están en nuestro programa Estado de los Estados. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Claudia, pues estamos viendo esto de las sorpresas durante nuestra etapa vacacional y pues qué más quisiéramos que tener algunas referencias agradables de la cena de Navidad, de nuestras bromas, etcétera, etcétera. Pero pues se han venido uno tras otro las situaciones que nos van abriendo a la realidad y superando cualquier información y todo lo que pudiésemos haber leído, con hechos que son dramáticos. Mira, el recorrido por Los Pinos es lo más vergonzoso que te puede pasar en la vida. Es de las cosas que más vergüenza te pueden dar. Para simplificarlo, cuando usted va a rentar un departamento o una casa, usted la muestra vacía, ¿verdad? Paredes pelonas, cocina limpia ahí, con los gabinetes en su lugar y nada más. Esos son Los Pinos. Bueno, no Los Pinos. La casa Miguel Alemán es la que habitaba Peña Nieto. Y no conformes con vaciarla de esa manera, el gran candil que luce al centro en la entrada, pues se ve vistoso, que se suponía tendría que ser el candil francés adquirido por Alemán, es una imitación. Tan es así que lo tienen sostenido en la parte alta con esta cinta negra de aislar. ¿No? Con eso tienen pegado. Imagínate cómo vas a tener tú un candil que ahorita vale una fortuna si fuera el original, Varios millones de dólares. prendido allí, agarrado con cinta de aislar. Es vergonzoso la casa Lázaro Cárdenas, totalmente descuidada, sin mantenimiento. La de Miguel de la Madrid igual, y los únicos cuadros que encuentras es en la Miguel Alemán, una pintura de Venustiano Carranza, que engalana la entrada a un área en donde están las fotos de todos los jefes de prensa que ha tenido presidencia. Es otra vergüenza, hombre, como si alguno de ellos hubiera servido para algo, si no es para tapadera. Y en el caso de la casa de la Madrid, pues pinturas de los expresidentes. El colmo lo encontramos en el paseo de las estatuas ahí de los expresidentes, en donde Peña Nieto luce como niñito de primaria en la escolta, con su banderita, como si no hubiese sido el principal vendepatria, es de todos los que están ahí, hombre. Es que está ¿Qué entregando es la eso? bandera. ¿No? Fíjate, hoy en el Universal hay una nota muy interesante en la sección de cultura. Se habla que en 1993, a instancias de Carlos Fernández de Gortari, su ahora esposa, que fungía como coordinadora de gabinetes en aquella época, y Tovari de Teresa, que era el encargado de cultura, crearon un fondo para una colección de pinturas de Los Pinos. Eran 31 pinturas
de los pintores más reconocidos en México en aquel momento. A todos les pidieron, inclusive les mandaban las telas, o les pidieron ciertas medidas porque iba a hacer 31 pinturas para la colección de Los Pinos. De esas 31 pinturas, actualmente nada más hay 4 en Los Pinos. 27 están desaparecidas. ¿Dónde están esas 4? Porque yo nunca las vi. Está una de Cauduro, dicen. No, hay un solo mural, nada más. No hay ninguna, Paco, ninguna. Bueno. Y yo las recorrí todas, hice mi colita, me formé 4 horas, todo, no hay nada. ¿Dónde están aquellas del doctorado que estaban ahí, que las sacaron del Museo del Chopo y se las llevaron a Los Pinos? Las vimos en un par de escenas, esas no están tampoco. O sea, no solamente de quienes pagaron sus impuestos con pinturas o de quienes les encargaron este trabajo, no hay ni de otros pintores de México que ahí deberían estar. Yo recuerdo que en una cena con el primer ministro japonés o el chino, no me acuerdo cuál de los dos, por desgracia, le entregaron un sable. El sable estaba grabado al pueblo de México. Tampoco está. No, bueno, y como eso hay un número de objetos que Imagínate se un dieron al comedor país. de 30 lugares, ¿no? O 35, con una vitrina No, espectacular, Sí, sí. totalmente vacía. Totalmente vacía, Paco. O sea, ahí sí yo recorrí espacio por espacio y no me encontré una sola. Es más, están marcados los lugares en donde estaban colgados los cuadros. Y están ennegrecidos la orillita, ¿no? Ajá. Pero el cuadro no está. Ahora, si eso lo convierten en un museo, lo lógico es que no los bajen. No. Es una casa de cultura, entonces, bueno, pues ahí tienes ya un primer arranque, ¿no? Sí, que la obra permanezca colgada. Así es. No hay nada. Nada. Y había un señor allá, en el área de las recámaras, que te repito, pues hace cuenta que vas a rentar una casa, todo vacío. Y dice, esta casa, refiriéndose a la Miguel Alemán, fue utilizada como oficinas por el presidente Vicente Fox, claro, lo sabemos porque se hizo las cabañitas del amor, y por Las cabitas del Felipe Tolbacho, Calderón. ¿no? Eran las cabitas del Tolbacho, ¿no? Del Tolbachito, sí, del Tolbacho. Bueno, y el licenciado Peña Nieto decidió volver a habitarla, por lo que se compró todos los muebles para poder equiparla, etcétera, etcétera. Así que él los compró, por lo tanto, cuando se fue, se los llevó. Entonces, oye, yo me enojo de oír eso, ¿no? Y le digo, oiga, señor, sí los compró, no, yo no lo dudo, y equipó todo esto, pero con nuestro dinero, Claro. con nuestros impuestos. El señor no tenía que llevarse ni una almohada, ni una sábana, nada. Todo lo compró con nuestro dinero. Yo no sé quién le pague, pero por favor no diga usted tonterías, no se autodenigre de esa manera. Oye, ¿qué es eso? Imagínate, hasta su aplaudidor tienen allá adentro para justificar que todo está vacío. Pero yo me pregunto, Paco, ¿dónde están las demandas? ¿Dónde toda la gente que nos fuimos a formar está demandando que devuelvan todo lo que esas casas contenían? ¿Dónde no hay? La Secretaría de Cultura señaló que está haciendo un inventario y que este inventario lo dará a conocer en 15 días para saber dónde están exactamente los cuadros que allá había, dónde están los muebles. La propia Secretaría de Cultura adelantó en un boletín que algunas de estas obras que estaban colgadas en los muros de Los Pinos están en una bodega, pero no dicen dónde está la bodega. Y ya los propios artistas, algunos de los cuales cooperaron, los 31 que cooperaron para este fondo de la colección de Los Pinos, pues están demandando también que se diga dónde están sus propias obras, que les digan dónde están. Porque, mira, seguimos siendo, yo no sé tú cómo contemples este asunto, Claudia, pero seguimos siendo un pueblo que se agacha. Mira, hay una disciplina excepcional para el recorrido de esta casa. La gente se forma muy correctamente, tal y tal, en fin. Pero, óyeme, tendríamos que denunciar ese saqueo. Muy bien que Cultura haga lo suyo y que el gobierno haga lo suyo. ¿Y el ciudadano cuándo va a hacer lo suyo? ¿Cuándo? Porque tan tranquilo que, por ejemplo, dice López Obrador, no hay denuncias en contra de Romero Deschamps. Ah, no, ¿cómo no?
en la PGR, hay todas las que han puesto los grupos disidentes, pero también los ciudadanos tendríamos que ir a decir, oigan, nos robaron. Pues si el Ejecutivo Federal está diciendo que se robaron 60,000 millones, bueno, pues vamos a levantar un acta a quien resulte responsable, pero que se muevan, ¿no? Pero no nos movemos, nos quejamos de la cola, nos quejamos de que si no hay gasolina, que si ya te formaste 3 horas, nos pasan en la televisión a unas señoras que dicen, no, pues como no han traído esto, ya subieron el 30% los alimentos. Pero pues si son las mandarinas y los plátanos y las papayas que tenían antes de todo esto, hombre, ahí las tienen. ¿De dónde sacan? Fíjate que ciertos medios de comunicación lo que han hecho es soslayar la lucha en contra del huachicol, y lo que han destacado ha sido precisamente las consecuencias de esta lucha. Y la gente, aquí lo más interesante, la gente, lo que decíamos en el otro segmento, la gente sigue apoyando a López Obrador en su lucha en contra de la corrupción manifiesta en este momento en el combate al huachicoleo. Pese a los medios de comunicación, que ya no tienen audiencia. Fíjate cómo no se meten, porque no hay escasez de Bimbo en las tiendas, no hay escasez de Coca-Cola, no hay escasez de Doritos, ni de charritos, ni de papas, no, nada de eso. Se van sobre los perecederos, ¿verdad? Y esto es para aumentarle el precio en los mercados, porque también el comerciante abusa, no porque no se hace solidario, ¿no? Pero los grandes almacenes encuentras todo, ¿Sí? Como si no pasara nada. ¿Pero qué le están subiendo los precios? Yo nada más en la mañana pasé al supermercado porque tenía que comprar 2 o 3 cositas para la comida del día de hoy. Y el chile serrano, el kilo, en 100 pesos. Cuando apenas la semana pasada estaba en 38 y 40 pesos. Sí, pero mira, Claudia, esas son alzas que las hemos visto permanentemente con y sin lucha con la gasolina. De un día para otro, las papas te cuestan 80 pesos el kilo, la cebolla te cuesta 60 pesos el kilo, el chile poblano te cuesta casi 70 pesos. Esto se lo aumenta cuando se les da su regalada gana. No me dejaste terminar, aquí estamos en el recorrido de los kilos. Yo también, que tenía que ir por 2 pesos, empecé a ver. Y incluso algo que también se consume aquí en tu casa son las cosas. Y la semana pasada la más barata estaba en 61 pesos y bastante cara. Y hoy estaba, porque bueno, hasta hoy pues cuando fui a comprar más en 150 pesos. Lo cual, como bien dices tú, pues creo que por ejemplo algunas cosas como la zanahoria, sobre todo las cuestiones de las verduras que se venden, pues tal vez se lavan entre 2 o 3 días, pues puedan ir subiendo de precio, dado que cuando llegan les va a aumentar la no disponibilidad de gasolina para los transportadores. Pero todas estas frutas que en realidad no se compran, que más bien se tienen ahí almacenadas porque hasta frías, heladas están, o algunas en bolsa, pues no entiendes por qué el aumento descarado de Sí, porque los comerciantes también están abusando, y este abuso es previo al incremento de precios por el aumento del salario. Aquí habría que hacer una auditoría a Walmart, que es la que fija los precios en el mercado. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Sí, es la central de abasto la que fija el precio, es Walmart. Hace mucho tiempo que no. XENK, Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341. Ya no podemos salir a fumar la lata, no se sabe qué continúa, ¿verdad? No, pues Descontado, ¿verdad? De la República ¿Me puedes dejar aquí solitos? Estación Vamos a dar el de... video. Trajeron los cafés, señora. Entonces vamos todos por café. Gracias, señora. Era de la colección perdida. Radio 620 presenta Además de... música que llegó Algo para de... quedarse. Al llano. 100 selecciones musicales reunidas en 5 A ver, saque de las bocinas y probemos con un externo. Ahí va.
Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Radio 620. Teléfono en cabina 5553 4620. 5553 9620. Pues tenemos esto que dicen, acabas de comentar, Paco, que no pueden dar nombres porque se afecta el debido proceso y luego ya de ahí se agarran los defensores y paz y todo el mundo sale libre. Bueno, pero si sumamos las cifras por las cuales están siendo señalados estas personas, pues llegas si acaso a 200 millones de pesos. Contra 60,000, no es nada. 65 dijo el presidente. No es nada. Luego dices tú que están investigando a 3 de Pemex. Que hay 3 empleados. Pero si hay que agarrar a los directores, por favor, hombre. Ahí hay una omisión brutal. Mira, es lo mismo que pasa con la seguridad. Mira, son ¿Por 80 millones de pesos, otro por 150, Son un tercero por 230. 386, un cuarto por 27 y un quinto Bueno, por 300. 230 y otro por 11 millones de dólares. Luego hay 14,000 operaciones con diferenciales por huachicol y 10,000 millones de pesos blanqueados. Se detectaron transacciones internacionales hasta por 2 millones de dólares, compra de vehículos de lujo en efectivo, compra de inmuebles a nombre de involucrados y de sus familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte. Ándale. Se han realizado bloqueos de cuenta a 15 personas y a 24 relacionadas. Hay 1.700 carpetas de investigación abiertas por robo de combustible y se han asegurado 4,5 millones de barriles de gasolina. No son tan especiales las cifras. No, ahí van, pero no alcanzamos los 60,000. Pero, ¿dónde están los directores de Pemex? ¿Dónde? Pues, Bueno, es lo mismo que pasa con la seguridad. Ahí todo va en contra de los maleantes y la delincuencia y tal y tal. Y los secretarios de seguridad pública que no cumplen con su función, y los fiscales, y los señores jueces que otorgan amparos y dejan en libertad, ¿en dónde están? O sea, yo creo que aquí habría ya que empezar a establecer juicios por todos aquellos que no están cumpliendo con su responsabilidad. Hoy en Eso la nos mañana- dijo hoy en la tu mañana- programa, la secretaria de la Función Pública. Así es. Dijo que no solamente iban a tratar de detener y llevar a juicio, si era necesario, a quienes cometen robo, saqueos, en fin, abuso de autoridad, sino a aquellos que no cumplen con su responsabilidad. ¿por omisión? Por Por omisión. omisiones. Sí. Bueno, hoy en la mañana el presidente de la República en su conferencia decía que este es el primero de los pasos, que va a haber otros, Claro. y que se va a hacer con mucho cuidado, porque este es el primero de los ataques contra la corrupción y la impunidad, y repitió: cero corrupción, cero impunidad. Ya anunció que va a haber más casos como este. Ya anunció la auditoría a la CFE. ¿Ya? Te digo que es también lo que sigue, porque
es exactamente igual. A ver, las empresas privadas producen X kilowatts, la CFE produce tanto, la suma es tanto, por lo tanto los ingresos a la comisión deben ser de tanto, ¿verdad? No lo son. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad sí le tiene que pagar a las empresas privadas por la energía que producen. Entonces ahí viene su déficit, pero a la hora de hacer cuentas, de cerrar en un círculo muy simple, ingresos y egresos, ¿verdad?, ya no les cuadra. ¿Por qué? Bueno, pues porque los grandes monstruos no pagan, las mineras, las cementeras. Esto incluso me lo estuvieron comentando Los centros comerciales, de la Comisión Federal de Electricidad. las cadenas comerciales. Eso no, dice. Entonces, todo ese déficit y esa diferencia que tiene la comisión, pues se les hace muy fácil repartirla entre los millones y millones y millones y millones de usuarios domésticos, cuando todas esas sumas, la suma de todo eso, tampoco alcanza a cubrir el déficit. Solamente con que cobraran lo correcto a todas estas grandes empresas, la Comisión Federal de Electricidad no tendría absolutamente ningún problema, tendría ganancias. Eso es lo mismo con los impuestos. También las grandes empresas que no pagan los impuestos que les corresponden por las ingenierías financieras que realizan sus grandes despachos nacionales e internacionales, pues ahí nos hincan el diente a los contribuyentes comunes y corrientes y cautivos como nosotros. A ver, sin embargo, yo quisiera aquí hacer un comentario, si me lo permiten, y es en el sentido estrictamente de la necesidad de que la espectacularidad de la lucha se equipare a los resultados. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente nos han demostrado la magnitud, o nos han dicho la magnitud, todavía no tenemos mayores cifras, esa es otra verdad. Se nos ha dicho y confiamos en el discurso en relación a la magnitud que el huachicol, por ejemplo, representa dentro de los niveles de corrupción en México. Se ha hablado incluso de que tenemos un Pemex alterno al Pemex institucional, que no solamente es el robo de combustible, sino toda una red en términos de distribución, de comercialización, de lavado de dinero, en fin. Y puede ser hasta de producción. ¿Te acuerdas cuando nos convertimos en los mercenarios o en los esquiroles de la OPEP? Así es. Bueno, no había una producción alterna. Precisamente por eso mismo, cuando se vendía en el mercado spot europeo, el petróleo mexicano, que nadie sabía de dónde salía, ¿no? Pero era petróleo mexicano. Bien, pero eso precisamente, esa magnitud de que estamos hablando de Pemex, creo que obligaría, por bien de la credibilidad del gobierno, el que se fuera acompañando de resultados concretos, como tú lo dices, Lilia, en términos de consignaciones, en términos de cierre de empresas que incurrieron en ilícitos, en términos de aplicación de multas de parte del SAT a determinados evasores fiscales que utilizaron este mecanismo para... No, y que los del SAT vayan por la gente que no ha pagado sus impuestos, como lo hacen con los contribuyentes, llegan y te agarran como si fueras narcotraficante. Pero eso... la policía con armas largas y todo, a detenerte por el SAT. Eso sería fundamental para mantener la credibilidad del gobierno, porque yo sigo sosteniendo, y lo comento muy respetuosamente con la audiencia, el problema de la credibilidad es que es muy fácil también que se vaya perdiendo. En la medida en que tú no vayas acompañando la magnitud de las acciones que estás generando sobre el país y que están teniendo necesariamente repercusiones, no en la dificultad de ir a cargar un tanque de gasolina en 2 o 3 horas, sino cuando empieces a afectar las actividades productivas que en determinado momento pudiesen verse afectadas, porque no se ha contemplado cómo evitar que la falta de combustible afecte actividad económica. Entonces, si no tenemos un parangón en ese sentido, habría que cuidarlo, porque entonces estaríamos afectando también lo que es el crecimiento económico del país. Aquí no había otra opción. Cuidado con eso. No había otra opción. Esta aparente escasez de combustible se da porque el transporte de la gasolina hacia los centros de distribución se está haciendo a través de pipas, ya no a través de los ductos. ¿Qué ha sucedido con los ductos? En cuanto abren uno,
inmediatamente es picado y de él sacado el combustible. Estas bandas de huachicol, no la gente que va con su cubeta, repito, estas bandas de huachicol tienen perfectamente mapeado y deben tener hasta los instrumentos de los que quizá carece Pemex para saber en qué momento están abriendo los ductos para inmediatamente comenzar a ordeñarlos. Es la ordeña gigantesca, que debe haber tuberías paralelas que surten a bodegas que no tiene Pemex. El fin de semana se armó por ahí un lío con respecto, y muestra la calidad del periodismo en nuestro país, con respecto a un tuit y a un artículo en el Wall Street Journal, donde se decía, entre otros, mal titulado, que la crisis de Pemex, del abasto de gasolina, se debía a que no estábamos importando el combustible necesario. Y en realidad lo que el artículo decía es que México carece de instalaciones para almacenar el combustible, por lo cual, y para después distribuirlo, por lo cual prácticamente en cuanto llegan los barcos inmediatamente llegan al tanque de gasolina de tu vehículo. Así es la cosa, no hay un lugar para almacenar el combustible. Entonces a eso obedece en buena parte que se haya pedido a las empresas que no estén descargando sus barcos en este momento, porque no tiene Pemex instalaciones para guardarlo. Es increíble, totalmente increíble. Sobre todo porque, por ejemplo, el grupo que encabeza Loret de Mola y este señor de la Vega en el sureste, tienen un depósito gigantesco en Progreso. ¿Ellos sí? Ellos sí. Entonces, habría que ver si ese depósito lo han estado surtiendo con gasolina de Pemex, con gasolina importada, o de dónde. ¿O de huachicol? Ajá, porque incluso pretendieron montar un depósito similar en Playa del Carmen, pero los ciudadanos se opusieron y no hubo forma ni convencimiento alguno que les permitiera hacer su depósito de combustible, pero lo tienen, y entonces es ahí en donde habría que revisar estos depósitos, porque es lo mismo que pasó cuando el gobierno dijo, bueno, pues para quitarles a los periódicos esto de que los controlo con el papel, que cada quien compre el suyo. ¿Y qué hubo que nadie tenía bodegas? Nadie tenía bodegas para el papel, y mucho menos acondicionadas de tal suerte que al primer flamazo cayera agua, ¿no? Y se acabara ahí, no se hiciera un incendio. Pues es lo mismo. Pemex precisamente tenía ductos, se construyeron ductos, se hizo todo este avance para no tener depósitos, ¿no? Para no tener estas, incluso yo creo que en prevención de los robos, pero ya después... Y el costo financiero que te representa, ¿no? Entonces, que el barco sea la bodega, ahí lo tengo. Ahí, pero ese barco te está cobrando renta diario. Bueno, saldrá a lo mejor más barato eso que seguirse robando el petróleo. Cuesta cientos de miles de dólares. De dólares. Bueno, la renta de un barco de estos todos los días. Déjame decir rapidísimo que para este lunes a las 7 de la noche en el Teatro 11 de Julio, que está ahí en Doctor Vertis, 668 en la Colonia Narvarte, tenemos 5 pases dobles para la obra ¿Por qué los hombres aman a las canijas? Así es. ¿A las caca? A las canijas. No, es a las cabronas. No, es a las canijas. Es a las cabronas. Bueno, está ahí Luz Helena González, que bueno, pues es bastante buena para este tipo de obras. Le repetimos 55, 53, 4620, 6620 y 9620. Radio 620. 2, 3, ¡oh! Hay un programa bailando una cosa, no sé si esa chica selección. En la chica selección que bailaron en las jaulas, Bueno, pues ya ves que esas chicas de las yo pensé que se podían. No. Pero obviamente tienen
De nada. Sí, estoy transmitiendo. En un ejercicio de Parlamento abierto que permite enriquecer la discusión, las opiniones de amplios sectores de la sociedad, así como informar a la ciudadanía sobre la trascendencia del tema. Jóvenes construyendo el futuro realmente es una oportunidad enorme de incluir a esos jóvenes que realmente por alguna razón no han tenido esas oportunidades. Y nosotros poder ayudarlos a desarrollar esos talentos. Para ser incluidos en el sector laboral de nuestro país. Aparte de que vamos a tener a jóvenes con nosotros trabajando, el gobierno los va a apoyar. Lo que se busca es esa inserción social. Tenemos una obligación con los jóvenes de este país. Vamos con este proyecto, unámonos todos. Vamos a trabajar. Radio 620. Como la página Taylor, ¿no? ¿Te acuerdas de la página Taylor? Dile que la vuelta. 5553. Recibieron algunas fotografías de una invitada de honor que tuvo en su fiesta de cumpleaños el licenciado Carlos Manuel Joaquín González. Ah, sí, cómo no. Y yo me imagino tu cara de envidia. Guapérrima. Ahorita habrá que ver quién le gana, ¿no? A ver cuál otro. Acuérdate que en el póker del amor. Gobernador. En el póker del amor, Rollero mata carita. Pero Paca mata todo, Mata todo. Sí. Mata todo. ¿Qué es Paca? La paca de billetes. Yo creí que la Paca, la de Raúl Salinas. De cambio, el bat por él. ¿No? No. Bueno, fajo de billetes mata todo. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues Carlos Joaquín tiene fajo de billetes. De nacencia. Más lo que se acumula esta semana. Que las fotos que viste y todo eso eran producto de intereses económicos. Sí, seguro. ¿Por qué? Totalmente seguro. Oye, una cosa es que esté chaparro, pero no está tan feo. Ah, sí, ¿cómo? No, pues tiene cara de árabe. Los árabes, los libaneses son feos. Ya de su papá era feón, pero muy simpático. Sí, bueno, don Nassim sí era rollero. Y además con fajo. ¿Tú no conociste a don Joaquín, a don Nassim? ¿A don Nassim Joaquín? Yo voto porque no está guapo. ¿Por qué no está guapo? Pero no, sí está árabe, o sea, es un concepto de belleza diferente. Pero sí conociste a Nassim, Claudia, hace muchos años, en Cozumel, claro. ¿Sí? Ahora, el que las está pasando amargas es Pedrito, ¿eh? Sí. Sí, ya le están sacando algunas cuestiones. Secretario de Energía del Peñas. Ajá. Y bueno, ¿qué tal los panistas pidiéndole cuentas a Manuel López Obrador cuando fueron precisamente ellos los que iniciaron el desmantelamiento de Pemex? Pues regalándose contratos para hacer empresas particulares nacionales de combustible, pues desde ahí precisamente donde hoy todo este asunto donde se almacena el combustible, las gasolinas, pues es vendida a bajos precios. Ellos son los que tienen toda la información para saber por dónde está. Pero, oye Paco, por cierto, no he encontrado una sola nota que diga
en qué condiciones se encontraron los cuerpos, los restos de la pareja Moreno Valle. No he encontrado a dónde los mandaron, si hubo una urna para quemar lo que restara, si no se pudo porque siendo un accidente necesitan hacer los estudios correspondientes. O sea, se mandó material y todo eso para el análisis, vinieron aquí empresas canadienses, etcétera, para el análisis sobre el accidente. Pero lo que yo no he encontrado es la cuestión de los restos. En ningún lugar, O sea, el resultado de autopsias. No, los restos. O sea, mira, recuerda que si algo Sí, pruebas de ADN. Hay muy vivo en mi memoria y en la de muchas otras personas, sobre todo allá en la península, a donde tenemos una descarga de poblanos brutal, de poblanos, de morelenses, y pues ahora el fiscal acá de Mancera. Tenemos la muerte del accidente en el que muere don Eduardo Toledo, el dueño del concesionario de televisión. Así es. Bueno, pues no era concesionario. Él tenía su televisora y la imagen iba por cable. Ahí no necesitas concesión. Bueno, en fin, cuando tiene este accidente, que estalla el avión de acrobacia con el que iba a realizar acrobacias el día siguiente, pues sí queda calcinado, pero hay restos, porque los dientes, los huesos, en fin, hay mucho del cuerpo que no se quema. Esos restos yo no he encontrado dónde están los de los Moreno Valle. Entonces, cuando la gente dice, no es cierto, estos no se murieron, pues cuando no hay información que te diga dónde están esos restos y que se haga la prueba de ADN para certificar que estaban ahí adentro, pues tú puedes creer cualquier versión. Sobre todo cuando estas vienen acompañadas de una auditoría de desfalcos que te hablan también de cientos de miles de millones de pesos. Y cuando en la trayectoria de Moreno Valle, cuando pretende ser candidato de la misma alianza PAN-PRD para la presidencia, pues te encuentras que apoyó económicamente a los gobernadores que triunfaron bajo esas siglas, en su pretensión de llegar a la candidatura. Era el financiero del PAN, ¿no? Imagínate, entonces, allá tenía una revolución hecha y los restos, o sea, te digo, se habló, bueno, entregaron los del piloto, se hicieron la correspondiente, pues, entierro, velorio, todo esto, ¿no? Pero de estos señores nada, nada, 0 bongo 0. A 7 horas, 8 horas, yo recuerdo el día, de que había sucedido la caída del helicóptero, pues incendio de todo el mismo aparato y hasta de los tripulantes, de que sí habían ido al servicio médico forense. Y que pues que ahí se les salió la necrosis de bebé. Coincido contigo que efectivamente que imágenes No, ni textos, porque tú estás diciendo se dijo, pero yo arañé absolutamente todos los diarios y en ninguno viene una referencia sobre los cuerpos, en ninguno. Ay, pues ojalá que me los puedas mandar, porque yo no los encontré. A ver. Van a la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Nuestros amigos Virginia Rodríguez, Marisela Monroy, Juan Antonio Viviano, Julieta Jiménez y María Amalia Moreno. Media hora antes en la taquilla con una copia de su identificación, por favor. Pues ya nos vamos, Paco. ¿Ya nos vamos? Sí, hombre, y tenemos mucho en el tintero, hombre. En la producción Saúl Peña y Norberto Bautista, la dirección de información, la agencia del momento que dirige Bernardo Martín Jr. En los controles, Esaú Granado, soporte técnico, ingeniero Gilberto García, asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Alberto Pérez Blas agradece su atención. Muy buenos días. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchos días. Bueno, y en síntesis, seguimos. El gobierno carece de comunicación con sus ciudadanos. Fuera de estas magníficas conferencias de prensa de la mañana del señor López Obrador, no hay quien explique, quien haga eco, quien pueda hacer todo esto. Ahondar en detalles. Bueno, Lilia Arellano, muchas gracias. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados.
Radio 620. Una de las notas decía que el nuevo presidente